Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí en esta sesión del Club de Finanzas para Dueños de Negocio. Y hoy traigo un tema bastante interesante que vamos a platicar. Hemos estado hablando de estos tres indicadores que todo dueño de negocio tiene que tener en mente para poder analizar precisamente pues este camino hacia la libertad financiera. Eh, de igual manera, como una empresa tiene que analizar estos tres indicadores para saber que tiene esta, vamos a llamarle bienestar empresarial, y yo lo defino como 3 trimestres con elevando el flujo efectivo, con mayor rentabilidad y acrecentando el patrimonio de la empresa o el capital de la empresa. Eh, si tú tienes 3 trimestres seguidos, bueno, pues entonces financieramente estás trabajando de una manera correcta. Pues de igual manera, para efectos de alcanzar libertad financiera, es importante que vayamos analizando estos conceptos. En este caso, la rentabilidad, como bien lo conocemos, pues es el valor que existe con respecto a la ganancia que tenemos con las ventas, haciendo el ratio financiero de dividir la utilidad contra las ventas. Eh, si nosotros como ingreso tomamos no quiero decir sueldo, pero este pago que obtenemos de nuestra propia empresa por ser directores generales o por llevar a cabo toda la administración de la empresa, y ese dinero es el que nosotros tomamos como ingreso, y al final determinamos cuál es este excedente que dejamos para enfocarnos a inversiones, pues pudiéramos tener esta rentabilidad llamada de una manera a lo mejor poco técnica, así, con la intención de saber cuánto dinero yo como inversionista, como persona física, puedo generar al momento de estar llevando este plan de libertad financiera. En la empresa es muy transparente, pues porque llevamos una contabilidad formal. Pero cuando lo hacemos desde las personas físicas, pudieran tener algunos elementos. Adelante, Enrique, bienvenido, te escuchamos. A ver, no te entendí bien el concepto. Sí, en la rentabilidad. Sí, Ok, a ver, la rentabilidad es un indicador que mide cuál es la utilidad que tenemos con respecto a las ventas. Esa es la rentabilidad. Si yo tuve 100 de utilidad neta después de impuestos y tuve 1000 de ventas, entonces yo tuve el 10% de rentabilidad. Y entonces, con ese indicador, yo puedo comparar ejercicios anteriores para saber qué tan bien le fue a la empresa este año. Cuando nosotros queremos medir la rentabilidad dentro de nuestro, como indicador para poder lograr libertad financiera, entonces, pues como inversionistas, a lo mejor podríamos decir, no tengo ventas. ¿Cuál va a ser ese valor que obtengo? Y como inversionista, como persona física, pues si no tengo ventas, entonces tampoco tengo ese rubro de ganancia, porque el dinero que me paga mi empresa por la actividad que yo ejerzo dentro de la empresa es mi sueldo, ¿no? Es decir, es el pago que me hacen por las actividades que yo entrego. Entonces, ese dinero normalmente lo ocupo pues para pagar mi estilo de vida. Si yo dentro de este escenario de la metodología de Kiyosaki entiendo que ese dinero que la empresa me paga no es para gastármelo al 100% dentro de mi estilo de vida, sino generar inversiones que me den rendimientos para poder alcanzar esta libertad financiera, entonces puedo, en ese cúmulo de ideas, puedo identificar que el excedente que yo obtenga de ese ingreso que me paga mi empresa con respecto al estilo de vida que tengo, ese excedente sería esa utilidad que yo voy a poder invertir en ciertos instrumentos. Eh, de manera, pues, gráfica, sería en una empresa las ventas, del otro lado serían los costos y gastos, y tendría una utilidad. Aquí le ponemos gastos también. Y entonces tengo una utilidad. En el caso de una persona física que quiere lograr libertad financiera, pues en este caso sería el sueldo cobrado, ¿no? Es decir, yo estoy cobrando un sueldo de mi propia empresa, pero los costos y gastos
pues estarían referenciándose al estilo de vida que pago cada mes. Y si al final hay un excedente, a este excedente es el que yo puedo comparar con la utilidad para poder armar este ratio financiero. Este excedente me va a llevar precisamente a tener un porcentaje y saber cuál sería de este sueldo la eficiencia que tengo con respecto al estilo de vida. Entonces, no es una ganancia como tal, sino es la identificación de cuánto yo puedo eficientar este estilo de vida para tener un capital suficiente para poderlo invertir. El juego de la libertad financiera se llama inversiones. Mientras más inversiones tenga, mayor posibilidad tengo de tener un rendimiento y mucho mayor posibilidad tengo que la suma de distintos rendimientos, de distintas inversiones, cubran el total de estilo de vida que tengo. Ese es como el juego de la libertad financiera. Si yo no tengo inversiones, pues la libertad financiera simplemente se queda en un sueño, porque necesito estar teniendo ingresos pasivos. Entonces, ¿cómo voy a tener mayores inversiones? Bueno, pues la única forma es que tengas excedentes a tu estilo de vida que puedas dedicar a inversiones, inversiones conservadoras, inversiones de medio riesgo e inversiones agresivas. Oye, ¿cuánto a cada uno? Bueno, nuestro portafolio de inversión tendrá que ser acomodado de acuerdo al estilo de inversionista que somos como primera instancia, pero más allá que eso, a la inteligencia financiera que tengamos. Si yo nací con un temperamento gruñón, ¿no? Ya es mi temperamento, así nací, tengo sangre pesada, pero si me educo en mi inteligencia emocional, no voy a ir a una fiesta a estar amargado. Tengo que controlar mis emociones y estar feliz, ¿no? Y decir, oh, qué padre, todo, aunque por dentro yo sepa que mi estilo normal es ser gruñón. Eso se llama inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia financiera es exactamente lo mismo. A lo mejor yo nací con un temperamento dentro de la administración de riesgos, permítanme el término de temperamento, ¿no? Muy, muy conservador. A mí no me gusta perder, no me gusta poner en riesgo mi capital. Sin embargo, gracias a la inteligencia financiera que he adquirido, sé que cierto porcentaje de mi portafolio lo puedo arriesgar sabiendo que es posible que lo pierda. ¿Por qué? Pues porque hay una oportunidad, porque hay una coyuntura, porque hay indicadores que me muestran esa posibilidad, porque tengo políticas claras de entrada y de salida de inversión, porque tengo políticas claras de cuál es ese porcentaje máximo que estoy dispuesto a perder de ese excedente que estoy juntando. Entonces, eh, de esta manera y con estos indicadores, yo puedo estar escogiendo cuáles son las inversiones que van a formar el portafolio. Yo considero que para poder lograr libertad financiera, no es que tengas una sola estrategia, sino en el día a día vas a tener un abanico de posibilidades y que cada área del abanico tendrá que tener ciertas condiciones y ciertas estrategias necesarias. Hoy en día ya no puedo decir, compra casas y solo dedicarme a eso. En muchas ocasiones necesitas fondos de seguridad, fondos de emergencia, que eso te lo da las inversiones en bonos, que es a lo mejor en certificados de tesorería, que es una inversión muy segura. Y no porque yo quiera estar en bienes raíces, significa que no va a tener bonos. O a lo mejor yo necesito adrenalina en este portafolio para seguirme interesando en este tema de las inversiones. Alguien pudiera decir, oye, pues yo ya estoy por jubilarme y entonces con la pensión que obtenga, con eso vivo para siempre. Y ya, me olvido de las inversiones, sabiendo que una sola fuente de ingresos es el peor de los escenarios. La intención es que tú tengas una rama bien verificada de cuáles son estos ramas de ingresos que tú vas teniendo. Entonces, de aquí la importancia de analizar estos indicadores. Adelante, Enrique. También es importante determinar que ese sueldo de que hablamos, como tú te lo vas a poner, tú eres el que va a medirle cuánto debía ser tu sueldo, pues hay que considerar que ese sueldo puede ser que le esté pegando a las utilidades de la empresa, ¿no? Y a veces, pues es el tema que la gente no le mide y quiere tener utilidades aparte del sueldo, ¿no? Y se siente mal cuando no llegan esas utilidades,
porque no le midió que si le sacaba utilidades a través del sueldo, pues no va a haber esas utilidades, ¿no? Fíjate que es un tema conceptual y tú mismo lo utilizas. Sacar utilidades a través del sueldo. Y esto eh, es simplemente conceptual, porque al final en números, pues claro que es una resta, pero en concepto es completamente distinto. Si yo tengo un sueldo, ese sueldo sería el que yo le pagaría a un tercero para hacer las mismas actividades que yo. A eso me refería, que tú, por ejemplo, si fuera un tercero, pues ganaría 80, ¿no? Pero como soy yo, me pago 140, entonces ya 60 de ahí, pues ya, ese sobresueldo. Pero ese es un sobresueldo. Ese tú lo estás sacando sin ningún mérito y sin ningún análisis financiero. ¿Por qué razón te estás pagando más? Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjense, las estrategias fiscales hasta el 2014, todas eran en empresas perdedoras. Oye, tenemos utilidad, vamos a pagar un montón de impuestos, cómprate camionetas para todos. Oye, sí, sí, después vemos cómo las depreciamos. No, ¿sabes qué? Métete al leasing, todo el parque vehicular al leasing. Ah, ok, súper bien. Oye, pues eso sí nos pega en el flujo, nos pega en la utilidad. Sí, 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 todo. No nos capitaliza, está bien, porque no queremos pagar impuestos. Definitivamente, financieramente, un grave error. Entonces, siempre para disminuir impuestos, la vieja confiable era gástate el dinero. Después, con los cambios fiscales que ha ido habiendo, pues ha tomado mayor relevancia el tema financiero. Oye, ¿cómo tengo una empresa que lleva 10 años perdiendo? No tiene sentido, ni para el negocio, ni para la realidad, ni para Hacienda. Entonces, en 2014 empiezan a cambiar las reglas y a partir de allí empezamos a decir, bueno, que sí tenga utilidad. Vamos a ver cómo, ¿no? Hoy en día, realmente los impuestos ya no nos deberían de interesar. Oye, si estás pagando más impuestos es que estás ganando más dinero. Entonces no te preocupes, ¿no? Y entonces cuando tenemos este concepto de que mientras más ganamos, más impuestos vamos a pagar, pues buscar las estrategias legales que lo eficienten, pero ya no con la mentalidad de antes de gástatelo todo. Bueno, pues pensado en ello, esos sobresueldos nos pueden disminuir la utilidad de una manera importante. Financieramente no sería sostenible. Ahora bien, el día que tú te quieras salir, pues simplemente lo que va a pasar es que le vas a bajar el sueldo a tu director general, comparado con el que tú ganabas. Y era lógico, porque tú tenías ese sobresueldo como accionista, pero no es la intención para una corrida correcta, ¿no? Financieramente, para un análisis financieramente correcto. Entonces, bueno, pues vamos para allá, ese es el entendimiento. Y como pues lo hemos platicado en diferentes sesiones, eh, la intención es con nuestro vehículo de inversión, el cual ya lo tenemos completamente estudiado, que es nuestro propio negocio, con esa estructura mental, ahora llevarlo a nuestra persona y poder identificar como inversionista cómo aplicar el conocimiento que ya hago en la empresa con esta fórmula o este estado resultado de inversionista, en donde yo tengo un ingreso por mis actividades dentro de la empresa y tengo que pagar un estilo de vida por dichas actividades de mi vida diaria. Entonces, ese excedente o esa diferencia que queda, ojo, este excedente podría ser negativo. Y ahí es donde podríamos decir, oye, mi vida no está simplificada. A pesar de que ya me pagué un sobresueldo, pues de todos modos mi estilo de vida sigue creciendo. Entonces, poder detener y identificar inmediatamente cómo crece. Bueno, entonces, estudiamos la parte financiera empresarial con la intención de que ese conocimiento lo podamos aplicar en nuestra vida financiera como inversionistas. Y aquí les tengo una cuestión. ¿Se gana dinero en las ventas o en las compras? ¿Qué opinan? Pues se puede ganar dinero de las dos maneras. En, En la- las en las compras. ventas, en las ventas porque vendes más, ¿no? Y depende del margen a la que vendas. Y en las compras es que ahí donde vas a tener el margen. O sea, es la combinación de ambas. Ok, ok. Jorge, ¿tú qué opinas? Yo opino que la base es la compra. La base más importante es la compra porque es la que me va a permitir jugar con el margen de utilidad que puedo llegar a tener. Entonces, de alguna manera, las dos, sí, pero creo que la más importante es la compra. Fíjense, definitivamente estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Las dos son muy importantes,
Elías Ayub dice, si sabes comprar, no te preocupes por las ventas, ¿no? Precisamente porque puedes acomodar ese margen a que siempre sea beneficioso. No siempre tienes el sartén por el mango, ¿no? O sea, si tú llegas con una empresa gigante, pues por más que quieras negociar el precio, la empresa puede decir, mira, me compras el 0.001 de mis ventas anuales. O sea, no estoy interesado en negociar contigo un descuento o un mejor precio. Pero si tú llegas con un proveedor y le dices, oye, yo te compro el 30% de tus ventas anuales, te prometo que te hacen los descuentos que tú quieras, ¿no? Precisamente por esta posición que tienes. También depende del giro, el giro que tú te dediques, porque, mira, por ejemplo, yo fui director general de una compañía de instrumentación analítica, ¿no? La empresa representábamos 14 marcas en diferentes partes del mundo. Para mí sí era importante cómo negociaba los márgenes con las empresas, porque pues, puede conseguir más ahorros, ¿no? Al comprar, si tú hay un descuento del 35%, no era igual que un descuento del 40 o del 45. Tener un crédito de 30 días no era igual que un crédito de 6 meses. Entonces sí, las compras ahí definitivamente eran importantes, porque entonces ya en las ventas yo podía hacer lo que comentaban, ¿no? Acerca de, puedo jugar con los precios para tener mejor posición en el mercado. O a través de las compras hacer convenios con los cuales conseguía algunos materiales complementarios gratis, o sea, sin cargo, y eso al cliente se lo daba como un beneficio adicional y me compraba y ya no me peleaba el precio, porque prefería tener el beneficio de lo adicional. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, ¿no? Las compras importantes. Pero, por ejemplo, ya en la consultoría ya no es igual. En la consultoría no, porque lo que vendes es pulpa y tinta, ¿no? Ahí sí las ventas es bien importante a cómo vendes el proyecto, Fíjate porque que tus... sí, definitivamente en la consultoría, en todo lo que es servicios, el tema es importante. Eh, pero siempre son las dos variables, porque, por ejemplo, en consultoría, si tú tienes el costo variable, puedes tener un mayor margen. Es decir, que les digas, chicos, yo les voy a pagar sobre el margen que ganemos. Entonces, yo les voy a pagar el variable que ganemos. ¿No? Porque ciertamente, si el costo principal es el intelecto, pues tú tienes un costo fijo que muchas veces en los proyectos no puedes variar el precio de venta, dependiendo del proyecto. Entonces, aquí no es una compra material, sino es una negociación del beneficio que se les puede dar a los colaboradores. Entonces, si es variable ese beneficio, pues juegan a tu favor. Si es fijo y tú dices, híjole, tengo una nómina permanente y el proyecto no se vendió bien por quererlo ganar, porque era la puerta de entrada a un grupo de empresas, pues definitivamente en ese proyecto va a ser fatal, ¿no? No sé si te sucedió algo parecido. Jorge levantó la mano. Gracias. Sí, inclusive yo tengo poca experiencia en el tema de servicios, soy más bien manufactura. Sin embargo, cuando he tenido alguna oportunidad de participar en alguna empresa de servicios, lo que yo hago es que le doy el mismo tratamiento a una compra en el sentido de los contratos. Yo pongo mucho énfasis en los contratos. Entonces, para mí ese contrato, pues es una mano de obra calificada que de alguna forma es una compra, es una adquisición que me va a trabajar con las características que vengan en los contratos. Entonces, cuando yo ya hago el servicio, pues evidentemente yo ya sé cuánto voy a cobrar por el servicio, que esta mano calificada está por contrato. Y lo va a hacer, y entonces a mí me salió muy barato. Entonces, lo que sucede normalmente es que a la mitad del proyecto, pues se dan cuenta de lo que pasó, pero pues ahora sí que no es mi culpa. O sea, yo supe a llegar a muy buenos acuerdos en los contratos y ya me quieren echar a muchas de las veces abajo el contrato y tal. No, a ver, espérate. Entonces, como vienen contratos con penalizaciones, inclusive por eso las pongo muy altas, para que justamente pues llegue a buen puerto y a buen término el trabajo, ¿no? El contrato. Es lo que normalmente yo hago. Pero le doy el tratamiento igual de una compra, ¿eh? O sea, porque al final del día, pues es una adquisición para prestarle el servicio, así como una materia prima para prestar un servicio a través de, a lo mejor el objeto es diferente, pero al final de cuentas es lo mismo, creo yo. Sí, yo concuerdo, sí, sí, los servicios, pues se oye mal, pero la materia prima son los colaboradores. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado de cómo se hace esa negociación. Como consultor, tu materia prima, tu costo principal. Y como empresa, pues todavía mucho mayor, ¿no? Como Sí, cliente. y eso tú tienes que buscar como consultoría, pues proyectos de más valor, porque Ujú. de esa manera pues puedes mejorar mucho el margen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para mí un proyecto de una implementación de ISO 9000, pues había muchos que implementaban ISO 9000, pero un proyecto de Six Sigma, pues ya no había muchos que hicieran Six Sigma, ¿no?
Entonces, Six Sigma yo le tiraba a empresas más grandes, las cuales estaban dispuestas a pagarte por tus servicios. Y entonces, con las mismas gentes que hacían ISO 9000, hacía Six Sigma. Y pues cobramos mucho más, ¿no? Entonces ellos también se iban mejor porque tenían mejor beneficios, también ellos ganaban bien. Pero de repente nos llegaba a tocar que pues, había una época en que no había Six Sigma y nos tocaba un cliente que tampoco era de sistemas de gestión, sino más bajito, y pues ni modo, ¿no? Y yo me la tenía que comer porque no les podía bajar el sueldo, no Exacto. podía hacer algo así. Pero pues obviamente también ellos entendían cuando salía un buen proyecto que pues, trataba de recuperarme de lo que había tenido que financiar, ¿no? Porque a veces también te pegan los viáticos, ¿no? Haces un proyecto y haces por ejemplo, había estudios de impacto ambiental, donde recorres una carretera de 500 kilómetros y pues te llevas una serie de días para hacer todo el recorrido, haciendo transectos de levantamiento de información. Y si tienes que regresar, porque te piden que sean dos épocas del año, época de estiaje y época de lluvias, ya te amolaste, porque tú puedes pagar, pagas dos veces los viáticos, ¿no? Entonces, a veces se tiene mucho cuidado con el cliente que no se pase en ese sentido, ¿no? Que quede bien estipulado en el contrato, pues que nada más es una vuelta y que ellos escojan si quieren época de estiaje o época de lluvia. Si quieren las dos, pues tienen que pagar doble. Sí, sí, es muy importante. La negociación con el cliente es muy importante. Viéndolo como consultor, pues esas son las ventas. Viéndolo como empresa, pues esa es la compra, ¿no? Entonces, definitivamente, en las dos áreas hay que tener mucho cuidado. Y hoy traigo acotación precisamente esto, al querer conocer el margen, la rentabilidad, y traigo un pequeño show, que a lo mejor lo han visto, se llama El Socio. Es un consultor, pues, hollywoodense, ¿no? El chiste es que va a las empresas, hace un diagnóstico y al final les dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco, no sé, tanto dinero por tantas acciones, yo me quedo con el control de la dirección general y vamos a hacer rentable este negocio, ¿no? Entonces, eh, la importancia de los costos, de la determinación del costo unitario, ya sea consultoría o servicios, pues es la base de este negocio, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo y está en español, entonces pueden poner modo radio si quieren, pero está muy interesante. Vamos a verlo. ¿Ya se escucha? Perdón, me distraje hasta que vi el mensaje. Excelente, muchas Y ahora gracias. sí, ya se escucha. Gracias, perdón por la... I'm ready to answer your questions on Twitter. Bueno, pues ahí está. No sé si, ¿qué les pareció? ¿Cómo vieron esta situación con este empresario que no tenía claros sus números y que al final, bueno, pues el tema de el costeo se vuelve pues muy, pero muy importante para poder tomar decisiones correctas? Adicional a ello, la intención es identificar en nuestro estado financiero personal qué números nos hacen falta de identificar en este estilo de vida que podemos simplificar, que pudiera llevarnos precisamente a tener un mayor excedente enfocado a las inversiones. Entonces, bueno, pues Jorge, adelante, te escuchamos. Fíjate que es muy chistoso cómo todas las historias, a pesar de parecer diferentes, es la misma historia en realidad. O sea, es el mismo cuento, nada más contado de diferente manera, ¿no? Este, y yo creo que una de las cosas más importantes nosotros como inversionistas, ¿no?, empresarios, es que pues debemos de aprender a observar, a leer perfectamente y tratar de experimentar en cabeza ajena, porque pues si no nos va a salir súper caro. Eso mismo que está ocurriendo con otras empresas, ¿no? Con otros negocios. Eh, en el caso particular, ahorita analizando el caso, a nosotros nos ocurrió algo muy semejante, pero muy semejante, pero evidentemente pues, con una operación muchísimo más grande y con o sea, mucha gente, o sea, mucho más grande el problema, digámosle, en tiempo real, digámoslo, ¿no? En el día a día no se pudo parar, entonces durante el tránsito de la operación se tuvo que hacer todas las adecuaciones, etcétera. Pero al final del día es lo mismo, o sea, independientemente de la magnitud, es lo mismo, o sea, en esencia es exactamente lo mismo. Y una de las cosas que yo he visto y confirmo ahorita en el caso es que el ego, ¿cómo estorba?
¿Cómo estorba? En el sentido de todos. O sea, es impresionante cómo realmente sí se tiene que tener inteligencia financiera, inteligencia emocional. O sea, una vez teniendo claro eso, ya puedes permitir cualquier tipo de cosa, asesoría, apertura, renovación, rediseño, yo qué sé, ¿no? Todo lo que realmente lo requiera. Pero yo creo que, y se me hace muy raro, que la verdad, por ejemplo, ahorita no me pongo yo, no me lo explico, cómo es que siendo tan fácil que es el ego, ¿no? No se vea y no se considere y no se tome en cuenta, este, para poderlo corregir y no tener tantas pérdidas. O sea, esa sería como que mi aportación o mi comentario, ¿no? Es De fácil que, identificar cuando tienes un equilibrio emocional y tienes no quiero llamar salud mental, ¿no? ¿No? O sea, pero cuando estás dentro de una situación, pues enfermo, ¿no? Ya sea depresión o ya sea cualquier tipo de anomalía, yo creo que no te das cuenta, ¿no? Es como aquella persona que le huele la boca, todo, o sea, la trae abajo de la nariz y no percibe el olor porque lo bloquea el cerebro, ¿no? O sea, no podría vivir con un olor tan fétido oliéndolo 24 horas. Entonces, mejor el cerebro bloquea eso y pareciera que no existe. Y todas las personas que se acercan a esa persona que le huele mal la boca, pues inmediatamente lo perciben y dicen, ¿qué te pasó, no? O sea, ¿cuál fue qué sucede? Entonces, no sé si esto pudiera tener sentido a ese comentario, porque sí suena que es muy fácil, pero pues a lo mejor no tanto. ¿Cómo ves? pues sí, 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 como lo planteas, sí, 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 es posible. Sin embargo, no manches, o sea, te puede arruinar la vida muchos años. Y eso, o sea, si no tienes datos, o sea, es que de verdad, inclusive, o sea, sí, tu comentario, sin embargo, yo creo que hasta de cuates, ¿no? Alguien en la vida de alguien, de un empresario debe de decir, oye, no seas bruto, voltea a ver para acá y permitirse mostrar las cosas, aprender, digámoslo, ¿no? Porque inclusive cuando ya tienes los datos, aún así teniendo ya un buen manejo de sistema de gestión, pueden llegar a estos sesgos cognitivos nuevamente, ¿no? Y no querer ver y querer mantener, y pues no, o sea, muchas de las veces otra vez volvimos a lo mismo, ¿no? Entonces dices, carajo, hay que mantenerse con total apertura constantemente, innovación constantemente, asesoría constantemente, yo qué sé, ¿no? A lo mejor este tipo de clubs, ¿no? Que en el cual te permites, porque la verdad yo creo que los temas que hemos tocado, como cada uno de los tres que estamos participando, guiados por ti, somos completamente diferentes, pero tenemos la apertura de escuchar, ¿no? O sea, guiados por ti, y aunque no estemos de acuerdo, porque yo me he dado cuenta de eso, que opinamos los tres súper diferente, y al final del día, pues nos quedamos, ah, cabrón, pues creo que sí es cierto, como que tienes razón, como que, y eso está padre, ¿no? Porque de alguna manera, pues nos damos feedback amable y gentilmente, sin conocernos, y eso está padre, ¿no? Pero también habla de que nosotros como participantes tenemos la apertura y tenemos esta inteligencia emocional de aguantar vara, ¿no? Y de decir, pues órale, ¿cómo va? A eso voy, que yo creo que la cultura empresarial o la cultura del inversionista debería de plasmar o decir, pues, güey, ten apertura, una de las cosas principales, ¿no? Y no te va a gustar lo que se te va a decir, pero se te garantiza de que al final del día, en un momento determinado, te va a funcionar y vas a tener una rentabilidad muchísimo más alta, que es al final del día, pues el mejor de los cometidos, ¿no? En todo caso, creo yo, ¿no? Déjate una amistad, eso vale gorro, ¿no? Que tengas más lana, ¿no? Yo muchas de las veces en las estrategias que he tenido, de mí pueden decir cantidad de cosas como no tienes una idea, o sea, juicios, críticas, difamaciones, pero siempre cuando me lo confrontan, golpeo mi bolsillo del lado derecho y le digo, pues podrás decir lo que tú quieras. El contrato decía tal y me golpeó y digo, pero mis centavos, aquí está. Y los tuyos en el tuyo. Así es que podrás decir lo que quieras, pero esto a final de cuentas jaló y funcionó. Entonces, lo que digas, no me importa, ¿no? Es lo Déjame que enjugar las normalmente hago. lágrimas con un billete de $100, ¿no? Excelente, excelente, Jorge. Muchas Sí, gracias por tu comentario. gracias. Enrique, adelante, te escuchamos. Sí, mira, yo creo que para todos resulta difícil aceptar cuando te has equivocado, ¿no? No es tan fácil, pues. Y ese tema de no aceptar tiene, como bien dicen ustedes, con un tema de ego, pero también tiene la otra con el tema del sueño, ¿no? Que tú te pusiste cuando empezaste, tenías un sueño, ¿no? Y a veces cuesta trabajo, pues, aceptar que no es por ahí, no es por ahí. A mí el tema de la consultoría te lo encuentras muy, muy seguido, ¿no? Que a la persona les cuesta mucho trabajo aceptar
que no es como ellos pensaban, ¿no? Y que tienen que aceptar que pues tienen que cambiar, porque de lo contrario, pues no les queda otra más que pues comérsela o cerrar, ¿no? Un compañero del IPADE, un amigo en el 2020 que se puso difícil la cosa cuando empezaban a cerrar empresas y luego al no dejar de pagar y era terrible, ¿no? Que de repente pues ya no te puedo pagar, porque mis clientes ya no me pagaron. Entonces, el tema me ocurrió con un compañero que pues habíamos hecho un par de proyectos con ellos, pero sus hermanas no comulgaban mucho con él, pero ellas no medían tanto el tema del beneficio que iban a tener, sino se presentaba que ellas, lo que querían ellas, que lo que ellas decían fuera lo aceptado, ¿no? Y bueno, pues entonces ya con ellos ya no seguimos. Y en ese momento que él me dijo, me sorprendió que él salió y me dijo, oye, quiero que me ayudes a hacer este proyecto porque dice, ahora es mi patrimonio, ¿no? En las otras ocasiones era dinero de todos, o sea, era de la empresa donde todos somos accionistas. Pero esta vez ya nada más soy yo, voy solo. Y entonces, pues quiero que tú me ayudes a hacer el proyecto desde la idea, desde el modelo de negocio hasta abrir. Y le dije, bueno, pues sí, pero también si te vas a dejar, ¿no? Porque en los otros proyectos que hemos hecho, pues al final no hacen la tarea y pues no vas a ver si teníamos razón o no, si no haces la tarea, ¿no? Es bien simple, si no haces lo que se te dice, pues no tiene sentido. Dijo, no, yo estoy dispuesto a que lo que tú me digas yo lo voy a hacer, porque de eso se trata, por eso, como no quiero perder, voy a hacer lo que tú me digas. Bueno, pues adelante. Y ya le entregamos el proyecto en mano y abrieron, y al principio pues todo iba de acuerdo a lo planeado. Pero pues en un año ya sus hijos que estaban a cargo del negocio, pues ya empezaban a tener conflictos entre ellos, ¿no? Y finalmente se separaron. Y el mismo negocio lo pusieron, pero pusieron como 4 centros de distribución. De 4 que eran, los dividieron en 2 y 2. Dos hermanas y uno el hermano. Porque ya el problema ya no era él, pero me di cuenta que el problema era como con sus hermanos, ¿no? También ahora sus hijos. Aceptaba lo que sus hijos dijeran y dejó que se pelearan y digo, bueno, para que no se peleen, pues vamos a separar. Ustedes dos, uno y tú los otros centros de distribución. Y así acordaban seguir. Pero, pues sí, a veces también ves como a la gente le cuesta mucho trabajo, incluso donde puede imponerse, en este caso con sus hijos, pues el tomar la decisión que debe ser, ¿no? Y se deja, pues, que los demás decidan. Y pues ya dije, bueno, pues es tu patrimonio, como bien dijiste, ¿no? Ya si le quieres perder, pues acepta como lo que ellos dicen. Después de un tiempo vimos que no estaban siguiendo el modelo como habíamos acordado, o sea, como lo habíamos diseñado, no estaban operando. Entonces, bueno, también ese ya, ¿no? Si no haces por lo que me contrataste era para garantizar que funcionara. Y si no lo quieres seguir, pues ya cuestión de ustedes, ¿no? Ustedes son los que toman las decisiones. Y así me tocó en diferentes empresas, pues, cuando el empresario sí se metía al negocio y cuando no se metía al negocio, ¿no? Y en otro proyecto que incluso yo sí aporté dinero, yo me convertí en socio, ahí el problema era que mi socio judío era el socio mayoritario, yo aporté el 2.5% del capital y mi aportación era muy chiquita, nada más que yo les abría el mercado, ¿no? Ellos ni los conocían ni los recibían. Y yo los puse en una exposición como parte de la organización allá en Estados Unidos. Y pues cuando llegaron a los que teníamos que haber llegado, pues lo vieron que era parte de eso, con su gafete como parte del staff. Y pues luego le abrieron la puerta, lo escucharon y nos dieron la representación. Entonces, eso tenía un valor. Y cuando empezamos aquí en México, pues el caso es que el problema era la ética, ¿no? Él quería ser muy ético para el producto que estábamos manejando. Pues a mí me parecía que estaba bien que fuera ético. Una cosa es ser ético y otra cosa es que no veas el negocio como un negocio, sino que lo veas más pues como de una manera asistencial, ¿no? En que tú le regalas prácticamente el producto, ¿no? Y no lo ves como negocio. Decidieron que que creciéramos, que hiciéramos un crecimiento importante, poner un banco en México, y se puso, y eso pues costó muchísima lana, y pues obviamente mis acciones se fueron haciendo más chiquitas todavía, ¿no? Y, de pronto ya me dijo, no, mira, ahora sí, Enrique, voy a aceptar que tú vengas a la empresa y pongas orden aquí. Entonces ya entré, empezamos a poner orden, mapeamos procesos, vimos por dónde estaban mal las cosas. Me di cuenta que el gerente de ventas, pues la verdad, no tenía el nivel que se necesitaba, pero él lo estimaba mucho, porque lo digo con él muy jovencito este muchacho. Y finalmente no aceptó los cambios. O sea, en todos los departamentos se les cambió, menos con ventas. Y siguieron igual, o sea, vendiendo la misma cantidad de productos que se vendían cada año, siguieron sus ventas igual, ¿no? Lo que sí, pues, al meternos a las otras era lo que sí pues, fuimos a ahorrar dinero, ¿no? O sea, mejoraron de alguna manera los costos y los gastos se redujeron, pero
la parte esta de la parte de ingresos, pues no cambió. Y ahí, pues a pesar de los cambios que hicimos, pues no. Entonces yo le dije, mira, pues, para no pelearnos, vamos a ponernos de acuerdo. Me dijo, mira, mejor yo compro tus acciones, ¿qué te parece? Dice, ya, pues dice, sí, yo te entiendo, tú no estás a gusto con el negocio. Y, pues te compro tus acciones, sí, pues, como gustes. Ya le vendí mi parte de acciones y hace poco, yo tengo contrato con ellos, ahí me dan un servicio cada año, y tengo contrato con ellos, y no lo he dejado porque me parece de mucha calidad el producto. Y entonces, pero ahora me dijo la persona que está en la parte de operaciones, cuando me habló para la renovación del contrato, me dice, oye, ingeniero, dice, pues, ¿qué cree que seguimos en las mismas, no? El ingeniero no cambia, sigue con sus ideas, y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Si ya, pues así es él, y no va a cambiar. Y bueno, pues él está en su mundo, está en sus ideas ante sus amigos y todas las gentes de su medio, pues él presumir que tiene ese negocio, ¿no? De mucho nivel, de mucha calidad, pero que no gana, ¿no? Siempre está perdiendo, siempre está perdiendo. Y de lo que gana es de la renta de inmuebles, de naves que rentan como bodegas o como plantas. Pero el negocio inmobiliario es el que le deja. Y eso porque no lo administra él, tiene una empresa que lo administra y le da la parte que le toca. Pero en donde él sí medio administra es en este negocio donde pues, no se gana nada. Y, y ahí es, bueno, pues son sus ideas, es su sueño, lo que él se planteó, pues ya lo tienen, aunque no le deja nada. Y eso pues ¿Tú por es... qué crees, incluyo a Jorge en la pregunta, por qué ustedes creen que el negocio se vuelve un propósito de vida? Y entonces pasa esto que dice Enrique, oye, disfruto tanto, estoy tan metido en la operación, llevo años haciéndolo, que pierdo de vista el objetivo financiero. Pierdo de vista el objetivo de inversionista, que es la libertad financiera. Es decir, me apasiono tanto de mi negocio, lo amo tanto, que en un momento dado, pues, aunque no gane dinero, ¿no? Aunque, o sea, me dé para vivir. Y entonces, guardando todas las proporciones, pues es como la tiendita de esquina de antes, ¿no? Ahora son todas Oxxo, pero así era, ¿no? Es decir, vendo abarrotes, me da para vivir, me da para pagar escuelas de mis hijos, y yo sigo aquí en esta tienda, ¿no? Sin pensar en crecimiento, sin abrir nuevas sucursales, simplemente estando en el lugar. Eh, ¿Qué creen que sea lo que hace que el dueño de negocio se enamore tanto que se quede en su operación? Yo, Mira, yo yo, pienso que... Adelante, sí. adelante. Adelante, Enrique, adelante. Mira, yo pienso que tiene que ver con esto con el tema de... En algunos casos porque no, por ejemplo, en este caso de que les comenté al último, pues no le hacía cosquillas, su pérdida, ¿no? O sea, tiene muchísima lana y gana mucha lana de los inmuebles. Entonces ese negocio para él lo viste, ¿no? Le permite ser donador, financia ¿cómo se llama? Un concierto para generar recursos para una fundación y tal. O sea, eso hace. Pero no gana nada, ¿no? Y lo financia con dinero de la empresa, que viene siendo dinero de él. Entonces, él lo hace porque no le hace cosquillas pero con eso siente bonito que la gente diga que tiene un corazón muy noble, que él pues ayuda a mucha gente, ¿no? A través de ese producto. En otro caso, lo que yo veo es que es tan noble el negocio que aguanta cualquier sonso, ¿no? O sea, deja tanta lana que no importa quién esté, no te la acabas. O sea, es tan noble, deja tanto margen que no pasa nada. O sea, el negocio sigue dejando, a pesar de las tonterías y las malas decisiones, sigue dejando, ¿no? Y en otro caso me vino el tema de sí, el ego y la soberbia, ¿no? En otro caso, un compañero del Intelipade igual me pidió que le hiciéramos la implementación del ISO 9000, que ya la estaba haciendo con, con una empresa esta de MIPIMES, ahí de la Secretaría de Economía, y a un año y medio no acababan. Entonces me pidió que hiciera una revisión de lo que estaban haciendo y vimos pues, que lo estaban vacilando, le estaban dando a tole con el dedo, ¿no? Nada más sacándole dinero. Y entonces cortamos a esta organización y se la implementamos, le levantamos, lo certificamos y a partir de ahí empezamos una relación bien, bien padre. Empezó a ganar dinero, a ganar más y es para eso quería el proyecto, para mejorar sus procesos. Y luego empezó a crecer y después quiso entrar a la industria farmacéutica y vino con el tema de Six Sigma. Y entonces metimos Six Sigma en sus procesos y ya pudo entrar a la industria farmacéutica y creció más. Incluso puso una planta en Toluca para un producto. Y así creció. De pronto le hicimos también un programa de operación estratégica muy interesante para el tema de indicadores con la técnica de Hoshin Kanri. Y después hicimos el tablero de control, su balance scorecard.
y después lo dejamos de ver un tiempo. Cuando volvimos a ver, me dijo, oye, Enrique, te necesito otra vez. Digo, ya, dime qué te puedo ayudar. Yo lo había visto unas 3 veces en el IPAD, nos llegamos a ver, y me presumía mucho que había llegado un ingeniero con él que sabía muchísimo sobre calidad, ¿no? Un cuate, un genio me decía que era de calidad. Ya hasta lo había llevado a Japón a tomar unos cursos allá con los japoneses sobre calidad y estos procesos de Toyota y todo ese rollo. Entonces, pues yo pensé que le iba muy bien, ¿no? Pues si ganaba bien y ahora mejoraba todavía más sus procesos, pues qué padre, que le iba muy bien. Pero no, resulta que no. O sea, este cuate también lo mareó, bien espantosamente, con los indicadores y tal, y ese se fue con la finta de indicadores que no le dejaban beneficio. Y eso lo habíamos enseñado antes, oye, pero eso te lo habíamos ya explicado, ¿no? Dice, no, pues sí, dice, no sé en qué momento le compré las ideas y el caso es que ahora ya tenemos dice, vendí la empresa y el grupo que me la compró, dice, me condicionó la mitad del valor de la empresa a 2 años. Y si no los resultados, pues ya se quedan en lo que ya me dieron, que fue el 50%. El 50% ya no me lo dan. Entonces, por eso te necesito, porque quiero recuperar mi otro 50%. Entonces, quiero que otra vez me ayuden a ganar, porque con ustedes venía creciendo un 10% anual. Y ahora, como estamos, pues he venido perdiendo, ¿no? Y entonces, no sé cómo hacerlo. Entonces, eso fue septiembre. Le preparamos el proyecto, hicimos un estudio para empezar cómo estaba. Y cuando íbamos a arrancar en noviembre, que lo despiden, no le dieron tiempo. Le despidieron y no le pagaron el otro 50%. Y ahí, te digo, fue algo que para mí fue ego, el tema de él, ¿no? Este cuate lo mareó, lo hizo inflarse, sentirse el genio de la calidad y lo llevó a Japón a tomar cursos y todo. Y no, pues, no funcionó, pues le fue muy mal, muy mal. Entonces ahora ya está su proyecto, su empresa, con lo que le pudo tener de lo que había vendido antes, lo que sí le habían pagado, pues se dedicó a hacer unos productos ahora y a venderlos por internet. Y ya se está recuperando, muy poco, pero sí está recuperando, ¿no? Ya, ya tiene beneficios. Pero Iván me dijo, no, Enrique, ahora quiero que te metas a marketing digital porque cuando ya estés listo, te voy a contratar cada vez contigo, tengo una garantía. Le digo, pues ahora sí, no sé para cuándo porque yo voy muy lento en ese tema, ¿no? Este, pero sí, o sea, y Ok, él sí fue soberbia, él sí fue soberbia. muy bien. Sí. Jorge, cuéntanos, ¿tú qué opinas sobre este tema? Fíjate que va a sonar soberbio el comentario, sin embargo, sí me he dado yo justo a la tarea de investigar con evidencia, ¿no? Con prueba, porque pues soy de resultados tangibles y no me gusta estarme atorando, ¿no? O sea, yo me gusta revisar las cosas una sola vez, el tiempo que me tarde y darle, ¿no? No me gusta regresarme, me desespera mucho, 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 mucho. Y entonces, para poder llegar a eso, he adecuado algunas herramientas, un tanto más o menos, psicología conductual, de poder entender, porque inclusive la empresa en la que yo trabajo actualmente quise migrarla a gobierno corporativo siendo familiar, porque traigo yo una historia ahí, a pesar de que es mi propia familia y parece que el adoptado soy yo, parece que no sé, el usurpador, porque así me consideran soy yo, es raro. Sí, y entonces, justamente por esas situaciones decía, pero ¿por qué? Si yo soy hijo de este señor, me trata como si fuera, ¿no? Y a sus otros hijos los trata bien, entonces es raro. Entonces, pues decía y dije, déjame entender la psique, o sea, qué tiene que ver que a mí me trate de tal forma y a mis hermanos de tal manera, que por ejemplo, a ellos les regala las acciones de la empresa y yo tengo que pagar por las acciones, si yo soy igual de hijo, ¿no? Que ellos. Entonces, desde allí, o sea, desde mi propia base, yo empecé como a decir, está raro el comportamiento. Entonces, ya que logré yo entrar, porque fue muy chistoso, yo logré entrar a la empresa porque hubo la salida de uno de los socios y el socio me vendió a mí, ¿no? Cuando en la junta de consejo se dieron cuenta, mis hermanos, mi papá, que que le había vendido el socio, que era el 50% de la compañía, fíjate nada más, el que había comprado era yo, imagínate el drama. Entonces, sí fue la guerra, o sea, fue horrible, fue horrible. Entonces, bueno, pues yo feliz porque pues ya era empleado y ya conocía perfectamente bien. Y después vinieron la toma de decisiones. Entonces, fíjate, justo aquí está la respuesta desde mi perspectiva. Es eso. La diferencia es que traes un proyecto de vida, traes una intención, traes una perspectiva, traes un enfoque. Eso. Entonces, yo logré de alguna manera luchar con la dirección general, que en este caso era mi padre. Yo soy el hijo más chico, ¿eh? Ok. Luché, ahora, cual como camadas o sí, ¿cómo se dice? En los grupos de los leones, digamos. ¿Cómo le llaman al grupo de Manada. leones? Manadas, La sí, manada. perdón. Sí, yo camadas, esas son las de los perros, ¿verdad? Bueno, en las manadas, cuando el león, el viejo, y llega la nueva sangre y el viejo no se retira porque no se va a retirar, pues hay el que quiera pelear por tener el liderazgo. Entonces es mi caso, yo peleé con mi papá, pero peleé, o sea, mala onda, ¿eh? Muy mala onda. Entonces tuve que pelear siendo el hijo más chico
pero evidentemente a través de, fíjate justo esto, de la evidencia de que había una perspectiva, de que había un proyecto de vida, de que había una meta que alcanzar, ¿sabes? Y entonces me tardé como 10 años en mostrar esa perspectiva de cero al 100%, hoy te puedo decir al 300, 400, 1000%, que entonces dicen ahora ellos, dices que cómo no lo veía, pues es porque no traes perspectiva, güey, sorry, o sea, no traes ambición, ¿sabes? No traes proyecto, no sabes, no traes una meta planeada, ¿no? Pero no solamente en la operación del día a día, en el cotidiano, no. Entonces, a mí siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál es mi intención en mi vida? Hablando desde la parte profesional, y pues yo lo hago integral, ¿no? En realidad, mi perspectiva es evolucionar como ser en todos los sentidos. Entonces procuro ser integral, ¿no? Alguna vez me hicieron una especie de análisis, es como una especie de radio, ¿no? Donde te sale como el circulito debe de salir como homogéneo y pues salió una cosa espantosa, una estrella, un no sé qué, casi casi ahí medio satánico, no es cierto, es broma, pero una figura muy fea. Y entonces yo les decía, es que no entiendo, me dice, es que esto debe de ser integral. Dije, ok, entonces me detengo en estos rubros que están perfectos y en estos que están bajo los ley. Y así me dediqué, ¿eh? 10, 15 años de mi vida, así los he tratado de, pues estaba más gordo, pues pongo a dieta, entonces sabes que hago ejercicio y entonces voy con el terapeuta y voy con el psicólogo y entonces voy con la parte financiera. Entonces lo trato de evolucionar, hacer ese círculo perfecto, pero no solo yo además, sino también ya mi equipo de trabajo, también ya la empresa, también a mis amigos, a mis hijos, a mi mujer, a mi entorno, o sea, a todo el mundo, ¿no? Y soy una pesadilla, soy una patada, ya saben dónde, no me importa, porque al final del día mi intención es evolucionar, es, a ver, sal de tu zona de confort. O sea, yo les digo, hay de dos. Si tu zona de confort está muy padre y muy chingona y no quieres salir de ahí, mejor hazla más amplia. Amplía tu zona de confort para que te sigas quedando allí, pero para que entonces seas feliz retándote a ti mismo, pero con una intención que valga la pena, carajo, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo que te pelees con tu futuro, que te pelees contigo, sino al contrario, da lo mejor de ti y desarrolla. Pues ahora sí que la mejora continua no solamente va para la empresa, también va para uno mismo, ¿no? Si antes te reías 3 horas, pues ahora te vas a reír 2 días. Yo qué sé. Entonces, yo creo que es eso. Y concluyo con esto. Cuando yo peleé con mi papá por el liderazgo y por la dirección general, eh, hubo acuerdos, hubo abogados, hubo cosas fuertes. Y fue muy chistoso porque lo que yo le propuse de negociación para que él se retirara y pudiera yo ya ganar, porque ya era muy desgastante emocional y profesionalmente. Ya el equipo de trabajo estaban cansados de que pusieran tanto el desgaste, pues, emocional, de mentadas de madre, de que no le hagas caso y de que entrégame este documento. Era muy desgastante para el equipo. Pues ya para no hacerlo yo más cardíaco, pues contraté a su abogado de mi papá y le dije, a ver, tú lo conoces perfecto, dame todos los lineamientos que él le gustaría tener para que se pueda ir. Y entonces me dijo, ¿cómo? Ya. Los hizo, los revisé, yo dije, órale, va. Y en el momento que antes de que yo fuera a la reunión con mi papá para que él se fuera, bueno, para hacerle esta propuesta financiera económica, para que él se retirara, yo le dije al abogado, le dije, necesito que me hagas exactamente el mismo acuerdo, pero a mi favor. Dije, porque conozco a mi papá y no me va a querer firmar. Pero cuando yo le diga a él que es momento de cumplir su perspectiva, que me voy a encargar de ayudarle a construir su perspectiva, su proyecto de vida, va a firmar, pero sin chistar. Me dijo, ahí estás loco, conozco a tu papá, no sé qué, tú hazme caso. Se elaboró justo eso y unos meses antes, como 3, 4 meses antes, yo empecé a platicar ya, después de, es que de verdad, ya cuando le mentas la madre a tu papá, ¿qué sigue? O sea, ya no hay, ya cuando le faltaste al respeto, ya no hay manera, ¿sabes? Ya no hay forma, no hay nada, no existe nada. Entonces ya nos veíamos con un odio, ¿no? Entonces yo creo que lo que seguía el asesinato, y yo creo que no vamos a cometer eso ninguno de los dos. Total que empezamos a ser medio cuates y lo que ocurrió fue que le dije yo en esos meses, 3 meses más o menos, le dije, a ver, Vicente, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Tienes 75, 77 años de edad. Güey, o sea, todavía te quedan, pon tu 20. ¿Qué te gustaría hacer? Ya lo hiciste. ¿Y saben qué me contestó? Me dijo, me encantaría todos los días en la mañana. Ahora sí que como el chiste o el cuento del pescador, ¿no? Me encantaría ir a pescar, me encantaría levantarme, me encantaría. Le dije, güey, investiga en dónde. Y empezó, ¿eh? Y ahora vive en Mérida. Acabó viviendo en Mérida y está a Puerto Progreso a media hora. Está súper cerquita y se va así sal y cosas de estas. Pero el tema es que cuando viene ya 3, 4 meses después, esta alineación de todos los días y platicar y a ver, cuéntame tu sueño y cuéntame tu proyecto y cuéntame qué te gustaría. Imagínate, 3, 4 meses repetirlo diario. Al grado de que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro, pues evidentemente pues sé persuadir, ¿no? Y sé que es una técnica y sé que para allá va.
Y al final del día, viene la confrontación, cito a los contadores, a los abogados en un restaurante, me ve y se hace un drama y no quería firmar. O sea, es más, me ofendió una vez más, ¿no? Y entonces le dije, a ver, espérame. Bueno, antes de que te vayas, hasta te voy a regalar una pluma bien chingona para que te quedes toda tu vida con esta pluma. ¿Qué pasó? Le dije, bueno, el mismo acuerdo que yo te estoy ofreciendo a ti, yo sí lo quiero, aquí está mi nombre, voy a romper el tuyo y quiero que te vayas de este restaurante con el acuerdo en tus manos, donde tú, todo lo que te ofrecí, me lo vas a dar a mí. Porque entonces el que se va a ir a pescar y el que se va a ir a su proyecto de vida soy yo, no tú. Me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 no hay opción. No, 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 no hay opción. Volteé a los abogados y los abogados así como que pues, ¿no? Y yo agarró, firmó, agarró el mío, lo rompió, se dio la media vuelta y se fue furioso. Cuando él se va, esto fue en el 2016, cuando él se va, pues bueno, en el 2015, pero en el 2016, el 2 de enero ya está. Es que sí soy muy bujete. El 2 de enero estaba sentado en lo que era su oficina, que ahora era mi oficina. Yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Si a partir del 1 de enero del 2016 tú ya no eres parte de la parte operativa, tú ya te dedicas a tus ingresos pasivos. Y dice, pues no. Y me mentó la madre y le dije, no, el que se va a ir a hacer eso eres tú y te vas a ir ahorita. Y mandé a hablar a seguridad y mandé a hablar a todo mundo y en ese momento lo agarraron y lo sacaron de la empresa. Imagínate qué feo, ¿no? O sea, pues a eso me orilló. Y todas sus cosas, pónganlas en cajas allí y se las suben a su camioneta y tal, tal, no me importa y tal, 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 tal. Los muebles los quitó. O sea, quitaron ¿cómo se llama? Su espacio de trabajo. En resumidas cuentas, en mayo de ese año, el 2016, bueno, todo ese tiempo me dejó de hablar. Él estaba casado por segunda vez con otra señora y me hablaba todos los días. La señora me decía, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Porque está deprimido, está sentado. Y le dije, tú espérate. Él en un momento te está enojado, entonces va a activar su proyecto de vida. Bueno, en mayo de ese año me manda una fotografía que yo no entiendo por qué no la tengo, pero bueno, me manda una fotografía y me dice, gracias, por fin estoy entendiendo lo que tanto trabajo te costó. Y me mandó una foto sentado en el malecón de Puerto Progreso con una botella de PET de Coca-Cola, cáñamo, sentado, pescando. Wow, genial, genial. Increíble. Sí. ¿A qué voy? Y el señor hoy está feliz. Se va con sus amigos los pescadores a Sal, se va a no sé cuánto. Y a mí me deja en paz de trabajar. Entonces le digo, pa, está tu lana. Ahí está tu lana. Pago tus acciones. Ahí está esto, ahí está lo otro. Y ya, y feliz. Entonces, yo creo que a través de este ejemplo es la manera como yo veo, porque de verdad me estaba llevando a la bancarrota su actitud, su aspecto fusilánime, mediocre, su falta de... Pero sé que no era a propósito, simple y sencillamente era porque carecía de una nueva perspectiva, carecía de un proyecto en el cual él pudiera conectar con la ambición de estar, de ser, de pertenecer, de tener, yo qué sé, ¿no? Creo yo que es eso. Y así tengo muchos ejemplos parecidos en otras situaciones, pero entonces, concluyendo, es esto, ¿no? Yo creo que es por la falta de perspectiva, y ambición y metas, pero yo. Wow, genial, genial historia y genial experiencia que nos acabas de compartir, Jorge, y muchas gracias por compartirla, porque definitivamente muchas veces no encontramos esas piezas de rompecabezas que hagan clic, ¿no? Y saber por qué las cosas no están funcionando. Y bueno, creo que fue una experiencia realmente increíble, de alto octanaje, definitivamente, pero que valió la pena tanto para tu papá, tanto para ti, tanto para la empresa, ¿no? Porque se renovó en todo este desarrollo, ¿no? Entonces, genial, genial, Jorge, muchas gracias por compartirnos. Pues, ya terminó el tiempo, les agradezco mucho. Enrique, conclusiones. Mira, el tema de factor humano siempre va primero en cualquier organización, porque al final son las personas las que hacen posible que las cosas se den. Entonces, sí, efectivamente, las perspectivas de cada persona pues, son diferentes y a veces es lo que detiene a las organizaciones para crecer, ¿no? Porque en algunos casos pues son las historias familiares lo que vienen arrastrando, ¿no? Sus heridas y sus complejos, todas sus problemáticas que traen, pues se manifiesta en la organización, ¿no? Gente muy violenta, gente muy temerosa, gente pues mentirosa, gente de todo te encuentras, así como gente muy positiva, ¿no? También gente muy noble, que enriquece a la gente que está alrededor, ¿no? Que son muy generosos y eso, pues finalmente se premia, ¿no?
con un buen ambiente, con una organización sana. Entonces, sí, efectivamente, el tema de cada uno trae su historia y a veces cuando ya la conoces te das cuenta del por qué, ¿no? Son como son. Ahí con ese amigo del proyecto que les comentaba, pues su papá fue muy exitoso, fue un empresario muy exitoso y él tenía 3 hijos. Y este con el que yo me asocié, pues era el que en teoría quería hacer lo que hacía, lo que era su papá, pero pues no se le daba, ¿no? No, pero finalmente porque realmente quería eso, pero sin trabajar, o sea, pues él se sentía más a gusto quedando bien con sus amistades y con la gente que lo conocía. Fíjate que el Y, talento no se hereda y ese es un riesgo importante que a veces se nos olvida, ¿no? no, Pensar que así los hijos su van a... papá hicimos un environmental due diligence y también de seguridad y higiene, o sea, la parte laboral. Y ese señor vendió la empresa a una empresa sueca. Entonces, a los como 5 años, me lo encontré en una fiesta de un primo y me lo encontré y va y me abraza, ¿no? Dice, Enrique, le quiero dar las gracias, qué bueno que me lo encuentro aquí porque lo iba yo a buscar. Y le digo, ¿por qué, ingeniero? Dice, no, dice, pues muchas gracias porque ya se terminó el plazo. Y afortunadamente no me descontaron, como usted bien dijo, ni $1, ¿no? Porque todo lo que usted mostró y tal, lo respetaron. E hicimos el compromiso de que si algo salía, algún muerto que estuviera por ahí enterrado, pues yo tenía que pagar y me lo iban a descontar. Dice, y de las 4 plantas, nada. No me encontraron nada. Los 5 años salimos limpios y pues eso se lo debo a usted, porque antes de que llegara con nosotros, pues teníamos mucha cola que nos pisaran. Dice, la verdad que me salió muy barato contra lo que tenían que habernos descontado si hubieran encontrado cómo estaba la empresa, ¿no? Tomamos una buena decisión de que la arreglara antes de que la vendiéramos. Porque eso fue algo que tuvieron que decidir. Yo le dije, la quiero arreglar ahorita, pues le va a costar tanto, ¿no? Pero cuando no la quiere arreglar ahorita, le va a salir más caro porque le van a poner a como ellos se encuentran en ese momento en el mercado lo que cuesta resolver los problemas. Y ahí va a ser más duro para usted. Y finalmente dijo, no, no, no estoy de acuerdo, hágalo de una vez. Y le fue bien. Entonces, el papá era bien diferente, pero muy diferente al hijo, pero mucho, muy diferente, ¿no? Excelente. Él sí veía el negocio, él sí cuidaba su negocio. Sí, sí, sí. Muy bien, Enrique, pues muchas gracias. Jorge, contigo terminamos conclusiones. Gracias. Pues eso, yo creo que me llevo nuevamente la confirmación en este caso y agregar algunos elementos en el sentido de la rentabilidad, ¿no? En el sentido de identificar la rentabilidad en todos los sentidos, en todos los aspectos, y siempre sacar como ese beneficio sí, bueno, ese resultado en todo, y pues sí, desde la parte financiera, desde la parte como inversionista, como persona, como ser, como empresario, como todas las facetas que pueda llegar a tener, porque al final del día yo te puedo decir, podemos ser súper ricos, súper millonarios, súper ricos, pero no sentirnos exitosos, o podemos mega sentirnos súper exitosos y no tener ni un centavo, ¿sabes? Entonces yo creo que justo es eso, o sea, ser integral, ¿no? Realmente ser congruente y ser realmente en esencia un equilibrio, una armonía absoluta, ¿no? Hay un objetivo, por ejemplo, con esto termino, y de verdad con esto digo una palomita más. Yo soy partícipe de muchas filosofías en el sentido de religiones y cosas de estas. No estoy casado con ninguna. Fui católico muchos años y hubo un tema ahí por un rollo en el tema católico. Sin embargo, eso me dio una apertura para buscar en conocimiento en todas las filosofías. Y hay unas que sí son, pues, no manches, como pues muy ortodoxas, y espérate tantito, no, pues no es para tanto, pero otras que son pues muy prácticas. Pues sí, al final del día hay información y conocimiento. Y últimamente estoy en la budista, en el tema budista que no es considerado como religión, sino una filosofía. Y hay un tema que me encantó, por eso me metí, por el tema justamente, el cómo tratan el tema de la felicidad, ¿sabes? El tema de mantener la paz y el equilibrio, que también esto me lo llevo yo a la empresa, a la parte financiera. ¿Cómo hago que financieramente la empresa esté en paz, ¿no? Porque además es un ente la empresa. Entonces, pues sí, a través de los indicadores, y entonces cada vez los indicadores los acoto, ¿sabes? O sea, de tener 40,000, pues ya ahorita tengo 8 de los más importantes, ¿no? Para leer rápido y hacer toma de decisiones rápidas, decisiones financieras, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, hay un concepto que se escribe POWAX, o POWA, se pronuncia POW, y este POW, y yo creo que eso, por eso te digo que con esto termino, de verdad es mi sueño más grande en la vida. ¿Cuál? Lo veía que el POW, un monje tibetano, salió una fresca mañana, se acostó a meditar, tenía como 6 personas, está en YouTube, creo, y se murió, trascendió, o sea, él llegó, se acostó y dijo, ahorita me muero, y ¡pum! Y entonces hace unos cuantos semanas fui a un taller de Poe con una eminencia budista que vino. Es el segundo, ahorita que le dieron un súper reconocimiento con el Dalai Lama, este hombre que vino. Y tuve la oportunidad de poder platicar con él.
Y le preguntaba yo a él, le decía, ¿cuáles son tres de los acontecimientos más importantes y trascendentes en tu vida? ¿No? Pues imagínate, es un super mega monje. Entonces él me decía, ¿y tú por qué estás aquí? Le dije, porque yo quiero saber el Poe, yo quiero conocer eso. O sea, yo quiero llegar a mi vida, sentarme, acostarme y conscientemente, ellos le llaman transferencia consciente. O sea, como que transfieres toda tu información en plano energético, es un rollo que es complicadísimo, ¿no? Bueno, es como de mucho en práctica a nivel. Yo quiero llegar a hacer eso, o sea, llegar a estar tranquilo en mi vida, decir el equilibrio, o sea, mi rentabilidad fue poca madre, decir no le debo nada a nadie y entonces fui feliz, ¿sabes? O sea, yo quiero ese día. O sea, yo quiero llegar a ese día de mi vida y decir, güey, hasta aquí. No que me tome por sorpresa en la carretera y que me mate o una enfermedad. Pero en verdad, pues sí, ahí se nota que soy muy controlado. Sí, sí lo soy, ¿no? Porque si la alegría, la rentabilidad y todo depende de mí, pues entonces alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿No? Entonces, con eso termino, ¿no? Inclusive hasta la invitación, ¿no? De la reflexión, ¿no? De tomar conciencia y control absoluto de tu vida, decir hasta aquí, pero de poca madre. Y entonces, otra de las cosas que digo también es, y me preguntan, oye, Jorge, ¿y qué pasaría si en ese momento te estás enterando de que todo lo que hiciste, pues no era? No me voy a arrepentir. Si para mí me funcionó y 3 segundos antes de yo morirme me doy cuenta que era una mentira, pues si existe la reencarnación, pues regresaré más abusado y me voy. Pues total, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces, con eso como ratificando y diciendo, ¿sabes qué? Sí, el ser controlador también es un buen estilo de vida. Y creo que está muy padre porque, pues es que no hay mayor certeza como cuando pescas, ¿sabes? No sé si ustedes han pescado alguna vez en la vida. Cuando jala no, o sea, o sea, tienes que vivirlo, ¿no? Entonces, yo muy constantemente con los resultados busco esa sensación, ¿sabes? De estar buscando y a ver dónde y otra vez, pero evidentemente con datos, con ciencia, con informes, con indicadores. A ver otra vez, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor. Y cada vez que jala, dices, cabrón. Pues yo busco esos momentos de felicidad donde pongo a prueba cualquier ciencia, ¿eh? Cualquiera. Y digo, no, pues sí jala, no, pues sí jala, o esta no jala, o esta es mejorable, etcétera, ¿no? Con eso me quedo en esta sesión, de verdad, muchas gracias. Wow, genial, genial, increíble. Y sí, voy a investigar más de de eso que dices, WOA, ¿verdad? W-O. POWA, P-O-W-A, POWA, Power. Ok, sí, lo voy a POWA. investigar. Pues genial, genial. Muchas gracias por esta sesión, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo viernes. Vamos a jugar Cash Flow. No se lo pierdan. Que tengan excelente semana. Nos vemos pronto. Bye. Hasta el Gracias, viernes. hasta luego.